Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, desde la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de cooperativa.cl y de Radio Universidad Central. Hoy día vamos a conversar con un senador que representa a la región de la Araucanía, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero partir haciendo una pregunta que muchos chilenos seguramente se están haciendo. ¿Qué tan seguras van a ser las aulas, los profesores, directores, rectores, compañeros de curso, apoderados, después de este cuerpo legal que ha sido despachado por el Congreso? Yo creo que no va a cambiar mucho, tal como se lo planteamos a la ministra en reiteradas ocasiones, y más que el mundo político, porque uno podría decir que esta fue una pelea entre la oposición y el oficialismo, la verdad que en este mismo lugar, en la Biblioteca del Congreso, estuvieron 25 expositores, investigadores del más amplio espectro de casi la totalidad de las universidades, o de la gran mayoría. Y sabes que de esos investigadores, doctores, expertos, no hubo uno solo que respaldara el proyecto Aula Segura. Y por eso que ese proyecto tuvo tantos cambios, especialmente en el Senado. Bueno, la Cámara no tuvo posibilidad de hacer ninguna modificación. Y yo siento que si bien se mejoró bastante en el Senado, especialmente en la Comisión de Educación, Hacienda también hizo lo suyo, pero creo que no nos estamos haciendo cargo de los temas más sensibles que tienen que ver con muchos tipos de violencia. Por supuesto, preocupa enormemente y todos repudiamos lo que pasa en esos 7 colegios de la Comuna de Santiago, donde desde luego ahí hay una responsabilidad del sostenedor, alcalde de Santiago. Pero incluso en datos de la Fiscalía se señala que son solo 4 establecimientos de la Comuna de Santiago que tienen causas abiertas versus 12.100 colegios que tiene todo el país. Entonces yo creo que esta forma de discutir un proyecto, más allá de los tiempos, porque tampoco fue un periodo tan agotado, fueron 56 días de discusión, yo creo que no es la manera, creo que al Congreso le hace bien mayor reflexión, haber escuchado por parte del Ejecutivo lo que estos investigadores nos señalaban y habernos hecho cargo de las causas de fondo que están provocando la violencia, porque no es un tipo de violencia solamente. Ahora, los directores de colegio van a tener la atribución, si ellos lo estiman conveniente, de expulsar a un estudiante que sea sorprendido infragante y cometiendo un delito, por ejemplo, lanzando un artefacto con benzina a un profesor o a otro estudiante o algún apoderado. Eh, si es expulsado ese muchacho que tiene 14, 16, 18 años, no va más al colegio, ¿dónde va? Bueno, hay una garantía constitucional que protege a ese estudiante y por lo tanto el sistema, el ministerio, tendrá que reubicarlo, tendrá que buscar un establecimiento. Y ahí se da todo este tema de que finalmente dónde van a ir a parar, porque probablemente muchos expulsados van a llegar a determinado tipo de colegio, a lo mejor algunos de ellos fuera de la comuna. Mira, esto lo planteó muy bien también el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, justamente en la sesión que sostuvimos. Y él señalaba que con este proyecto lo que estamos haciendo es transformar al director, al pedagogo, que esta facultad siempre la ha tenido, si en lo que va del año se han expulsado ya casi 800 estudiantes. Y por lo tanto se está transformando el profesor, el director, en una especie de fiscal o de juez, para lo cual no está preparado ese profesor. Porque aquí también hay que hacernos cargo de que estamos hablando de delitos, estos hechos de los overoles blancos son extremadamente graves. Entonces la pregunta, se le hicimos también al ministro Chadwick, bueno, ¿cuál es el rol que en esto le cabe al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, a las policías, porque finalmente hay un tema de inteligencia también que puede estar fallando, cuando se habla de que son ciertos colectivos los que estarían entregando apoyo en materiales desde fuera del establecimiento a estos estudiantes que perpetran estos hechos que, reitero, son muy graves. Entonces, este proyecto deja muchas dudas de si realmente va a poder cumplir esta promesa por la cual se jugó el gobierno con tanta fuerza del aula segura. Con la cantidad de entrevistados que fueron en este mismo lugar de la Biblioteca del Congreso Nacional, me imagino que ustedes se habrán formado un panorama acerca del origen de esa violencia por esos testimonios. Exactamente, esto que ocurre en los establecimientos da cuenta de un tema mucho más profundo que ocurre al interior de la familia, que ocurre lamentablemente con muchos de nuestros jóvenes. Por eso yo te decía esa cantidad de expulsados, que no es menor, 700, casi 800 estudiantes en lo que va del año. Entonces, mira, en estas mismas discusiones, varios expertos nos refirieron a lo que hizo Estados Unidos hace exactamente 2 décadas, que fue justamente una ley muy parecida al aula segura, tolerancia cero,
en los colegios, porque estamos hablando de quitar, la propuesta original le quitaba el debido proceso a un estudiante. Sucede que hasta el criminal más buscado internacionalmente tiene derecho a debido proceso y aquí el estudiante lo iba a perder. Entonces la pregunta es, ese estudiante podía ser expulsado. ¿Y qué pasa si después el, el tribunal lo dejaba absuelto? Entonces, por eso te digo, esta comparación que nos hacían varios expertos con relación a lo que hizo Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos lo único que quiere es retrotraer las cosas, porque finalmente esto les trajo más violencia. Violencia de todo tipo, ¿ah? Violencia de corte calle, de daño al mobiliario, de intento, ¿no es cierto?, de quemar a profesores, estos casos que son extremos. Afortunadamente no son casos que estén masificados en el país, reitero, pero son igualmente graves. Y yo siento que, recién de hecho lo conversaba con la directora del Sename del actual gobierno, eh, porque estos temas hay que empezarlos, si vamos a hablar de causa, a trabajar desde muy temprana infancia. Infancia vulnerada, infancia que está, ¿no es cierto?, al alero de la familia. Y ahí el tema socioemocional, el tema del apego, el tema del control de impulso, el manejo de emociones, son temas que hoy día estamos como sociedad muy al debe. Se supone que en un colegio, aparte del director, está el cuerpo de profesores, es lo más visible, pero al mismo tiempo uno piensa que en un sistema moderno de educación tendría que haber un equipo multidisciplinario donde hubiera apoyo médico, psicológico, psiquiátrico o de otro tipo, por dolencias de tipo físico, etcétera, etcétera. ¿Eso hoy día está contemplado en el presupuesto como una realidad? Yo creo que algunos de esas especialidades que tú señalas nos faltan todavía en el sistema, como las que yo te también planteo, equipos para manejar todo lo que son los conflictos socioemocionales, que es un tema muy sensible y ojalá desde muy temprana edad. Pero tampoco hay que desconocer que en Chile existen desde hace 3 años atrás las duplas psicosociales que están en todos los establecimientos del país y deben ser varios miles de personas que están dedicadas a esto, psicólogos, asistentes sociales. En cada establecimiento hoy día hay un encargado de convivencia escolar. Algunos lo tienen a nivel de la comuna y otros lo tienen en cada establecimiento. El propio municipio de Santiago tiene 100 funcionarios destinados a las duplas psicosociales. Lo señaló acá el alcalde Alessandri y el concejal Morgado, que estuvieron también invitados por nosotros. O sea, no es que no haya gente dedicada a trabajar estos temas, por eso uno se pregunta, bueno, ¿y cómo no hay resultados? Por eso que hay una responsabilidad también de los sostenedores en todo esto. Hay una responsabilidad también de los directores en aquellos casos donde la violencia se desborda, porque nos decían también los especialistas que hay ciertas señales, ciertas alertas tempranas que se dan que uno puede ver cuando hay un chico un tanto disruptivo que va a terminar finalmente en hechos violentos. Ahora, todo este es un proceso, digamos, que va de la enseñanza parvularia, enseñanza básica y enseñanza media. ¿Cuál es la mirada que existe desde el Congreso con respecto a la formación que están recibiendo los niños en educación parvularia, en enseñanza básica y que finalmente desemboca en la enseñanza media? Porque también hay un concepto de familia y el concepto de familia en realidad es de familias. Hay muchos tipos de familias y ese elemento, ¿cuánto pesa, digamos, en la legislatura? Yo creo que es un tema determinante el tema de la familia o de los distintos tipos de familia en aquellos estudiantes que tienen una familia que lo acoge. Porque muchos de estos jóvenes que ya han sido expulsados, nos decían también algunos profesores que muchas veces no hay apoderado a quien notificar. Porque ese estudiante, bueno, va a clase como puede, pero tampoco tiene a veces una familia, ¿no es cierto?, que lo albergue, que lo acoja. Es un tema que tiene una cierta frecuencia. Entonces, sí, yo creo que el tema de la familia es muy importante y una de las críticas que le hicimos, ¿no es cierto?, a la ministra en este proyecto es que esto a la larga puede terminar en otros tipos de violencia mucho mayores, porque mira, hay un estudio a propósito de la realidad estadounidense que estuvo muy presente en la discusión. Chicago, por ejemplo, uno de los estados que ha estado tratando de revertir esa famosa tolerancia cero de Estados Unidos, porque todos hemos visto estos pistoleros cuando entran a los establecimientos. Bueno, en uno de estos lugares de reclusión de jóvenes, adolescentes, menores de edad, por supuesto, infractores de ley en Estados Unidos, en el estado de Chicago, ¿qué ocurre? Que el 90% de los que allí están privados de libertad, reitero, todos jóvenes menores de edad, el 90% tiene una constante, todos fueron expulsados. El 90% de esos estudiantes fueron expulsados. Entonces, bueno, los datos que nosotros tenemos en Chile más o menos son similares. Ese estudiante que va a ser expulsado finalmente en una probabilidad muy alta, va a desertar y tiene 3 veces más probabilidades de transformarse en un delincuente que un joven que no
pase por la expulsión. La expulsión también deja un aprendizaje en el resto de la comunidad, por supuesto negativo, algo pasa, porque la expulsión también es un acto violento, así como ese hecho que desde luego todos repudiamos que cometió ese agresor, y por eso hoy día el sistema, antes de aula segura, permite separar al estudiante agresor de la víctima. Eso de todas maneras, yo diría que cualquier establecimiento en Chile está preparado, sus equipos de convivencia escolar, para proceder en tal sentido. Cuando se ha discutido el presupuesto de la Nación, la partida precisamente para educación, ¿qué nos dice? ¿Que va a haber un mejoramiento sustantivo de la calidad, que es otro de los reclamos que tenían los estudiantes? ¿O eso se mantiene igual, desgraciadamente, o a lo mejor empeora si hay menos recursos? Mira, efectivamente hay menos recursos para algunos temas, algunas universidades especialmente. Yo creo que el recorte principal en educación está en todos ámbitos. Bueno, está en la ciencia, que igual tiene mucho que ver con educación, hay una disminución considerable, hay una disminución muy importante, prácticamente no hay recursos para seguir construyendo salas cunas y jardines infantiles en todo el país. A partir del 2019 eso se va a reducir drásticamente. De hecho, la instrucción que están dando las autoridades de educación preescolar es que si algún alcalde necesita, ¿no es cierto?, contar con un inmueble, bueno, tiene que buscar financiamiento en otro lado y tendrá el apoyo técnico, pedagógico para ese jardín. Ahí tenemos un problema. También tenemos un recorte importante en lo que es educación superior, fundamentalmente algunas universidades estatales que se les ha constreñido bastante el presupuesto, pero yo diría que en lo sustantivo no, porque tal como ha dicho esta ministra, el ministro Varela anteriormente también lo señaló, este es un gobierno que le va a corresponder implementar muchas reformas, porque ya las reformas están hechas, hay un debate que el país ya zanjó democráticamente, y por lo tanto el implementar significa recursos, y yo espero que eso no se vea disminuido. Una de las discusiones que ha estado en la agenda hace bastante rato, que incluso se habló en el Congreso del Futuro, no sé en cuál de ellos, el hecho de que Chile invierte poco en investigación, por ejemplo, y que podría ser un plus que permitiría entonces afirmar un pie en el desarrollo muy importante. ¿Cómo viene en el presupuesto los recursos para el ámbito de la investigación y el desarrollo? Bueno, estábamos cerca del medio punto del PIB, y hoy día vamos a bajar a 0,38 del PIB. Eso es muy bajo. Con eso vamos a ser el país, el último país de la OCDE, el número 34, de todos los países de la economía un poquito más bollante, por así decirlo. Y por lo tanto esa es una dificultad versus Japón, ¿no es cierto?, que invierte el 4% del PIB en ciencia y tecnología. Yo creo que esto para un país como el nuestro no es una buena noticia, como señal. Ahora, hablando de ciencia y tecnología, un Premio Nacional de Humanidades me decía esta mañana, bueno, aquí hay manga ancha para las Fuerzas Armadas, pero en el ámbito de la investigación cada vez la restricción es más grande. ¿No tiene remedios? Bueno, yo creo que finalmente las discusiones de la ley de presupuesto, donde cabe todo lo que se va a hacer en el acontecer público de Chile del año siguiente, estos temas hay que debatirlos. Yo creo que alguien de la comunicador social estos días, periodista, planteaba el tema de, bueno, un avión F-16, ¿no es cierto?, cuya hora de vuelo tiene un costo de 13 millones de pesos, bueno, y el cambio del mando de las Fuerzas Aéreas pasaron, no sé, creo que 18 F-16 y largo rato, algunos se movilizaban dentro de varias regiones. Ahora mismo, en los próximos días, hay una feria del aire en Natal, en Brasil, donde Estados Unidos llega con 6 de sus aviones, Chile llega con 5, o sea, casi al mismo nivel de Estados Unidos, con todos los costos que eso significa. Entonces, cabe hacer la pregunta, sin lugar a duda, si todo lo que se está gastando realmente en material bélico, especialmente en estos ejercicios, son tan indispensables o no frente a otras prioridades que claramente el país tiene. Estamos conversando con el senador Jaime Quintana, representante de la Araucanía en la Cámara Alta, aquí en la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de, bueno, el canal del Senado, Profundidad de Campos, Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, con el senador Jaime Quintana de la región de la Araucanía, a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Senador, lo que ha hecho mucho ruido en el último tiempo de un problema que seguramente está oculto en la sociedad, como han dicho algunos expertos, pero que ha ido a la superficie ahora que se refiere a los delitos sexuales contra menores.
con toda la legislación que tenemos, con la preocupación que existe, uno puede decir, bueno, ¿tenemos la esperanza de que esto va a cambiar o falta mucho por hacer? Falta mucho por hacer. Yo creo que muchos de estos temas tienen que ver también con la formación temprana en la familia, en el establecimiento. Tiene que ver con el respeto de los roles entre el hombre y la mujer. Va muy de la mano también con cómo somos educados, con una sociedad también patriarcal, machista. En una sociedad patriarcal y machista, donde desde luego hay menos respeto fundamentalmente a uno de los géneros, femenino, la probabilidad de que ocurran delitos sexuales, contra menores también, desde luego, es mayor que una sociedad donde la diversidad se comienza a vivir desde la más temprana infancia. Y por esa razón nosotros también hemos iniciado discusiones. Yo valoro que el presidente Piñera haya puesto patrocinio y urgencia a un proyecto que es de nuestra autoría, que es el famoso proyecto de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores. Hay toda una discusión hoy día si esto tiene que regir hacia atrás también. Bueno, y hay planteamientos de penalistas muy respetados que señalan que la norma general no es esa, digamos, y esto ocurre hacia adelante. Y por lo tanto esperamos de todas maneras entregar un cuerpo normativo que ayude a disminuir este tipo de delitos. Como decía Vinca Jacks, una persona muy valiente, a mi juicio, como yo lo he denominado, los héroes imprescriptibles, ella, James Hamilton, todo lo que son las víctimas de Caradima también. Ella planteaba que la sola aprobación de este proyecto significaba una reparación más sustantiva que una terapia. Y por lo tanto yo siento que ese proyecto va a ser una contribución en esa dirección, entre muchas otras acciones, por supuesto, y el sistema penal en su conjunto que tiene que seguir apoyando. Conversando con el doctor Patricio Silva, que fue subsecretario de Salud del gobierno del presidente Elwin, hoy día es decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central, me decía, mira, las campañas tienen un efecto, pero nunca el impacto que tiene un programa frente a un problema determinado. Entonces, ¿hasta qué punto, aparte de campaña, por ejemplo, para evitar los delitos sexuales, existe un programa que contemple, por ejemplo, cambios en el currículum escolar? Bueno, varios de estos temas tienen que ver justamente con modificar el currículum. Nosotros estamos discutiendo otro proyecto en la Comisión de Educación que también hemos impulsado, conjunto con la senadora Yasna Proboste, el senador Latorre, que tiene que ver con que los colegios sean mixtos. Hoy día en Chile debe quedar algo así como un 4% del total de la matrícula que son establecimientos monogenéricos. Y la verdad es que eso no tiene ninguna razón de ser hoy día. Ya en el mundo la tendencia es que vayan desapareciendo, porque la diversidad tiene que expresarse entre los géneros desde muy temprano. O sea, ese niño que se formó 12 años de educación escolar en un establecimiento de hombres, evidentemente va a tener, salvo excepciones, pero va a tener en la gran mayoría de los casos un comportamiento con las mujeres distinto a aquel que convivió desde muy pequeño entre los distintos géneros. Y digo entre los distintos géneros porque hoy día se sabe que los géneros no son solo dos géneros, son muchos géneros. Y por lo tanto nos parece que el educar en estas materias ayuda mucho. Creo que el movimiento feminista también ha contribuido a ir corriendo también los límites de lo imaginable y de poner estos temas. Y por lo tanto hoy día el Congreso también tiene que hacerse cargo de avanzar en esa dirección. Ahora, este mayo feminista que vivimos en 2018, sin duda, como usted señala, contribuyó a visibilizar una serie de problemas que tienen que ver con acciones físicas directas, digamos, de esta cultura machista, pero al mismo tiempo hay un fenómeno que es muy representativo también de cierta discriminación o abuso de poder y que está vinculado con el uso del lenguaje. Por supuesto, yo creo que ahí nos podemos aproximar principalmente a través de lo que es el currículum. Hoy día incluso hay muchos textos escolares que reproducen justamente esa cultura machista patriarcal, donde los roles de la mujer, en los cuentos escolares, por ejemplo, esto sigue ocurriendo en la enseñanza básica particularmente, donde la mujer siempre está destinada a roles del hogar, y más bien pasivos o de asistencia, y el hombre, ¿no es cierto?, el varón, el joven, el príncipe, bueno, el jovencito de la película, literalmente. Senador Quintana, usted representa una zona que tiene particularidades muy especiales, entre otras, es una de las regiones que tiene mayor cantidad de pobreza, pero al mismo tiempo tiene un conflicto latente
¿no? Donde se ha hablado incluso de grupos terroristas que actúan en la zona, pero donde el pueblo mapuche también plantea una serie de reivindicaciones que hoy día aparecen insatisfechas por lo que ellos han manifestado a través de sus distintos voceros. Entonces, la pregunta es, todos los planes que se han implementado en los gobiernos democráticos, ahora el presidente Sebastián Piñera puso en marcha otro plan. ¿Usted le ve a ese plan una posibilidad de prosperar y encontrar una salida que permita dar satisfacción a esas aspiraciones? Mira, primero la Araucanía efectivamente sigue siendo una región pobre, pero claramente menos pobre lo que era en las últimas 3 décadas. Y particularmente en estos últimos 3 años, la encuesta CACEN mostró una leve mejoría, más en lo que es pobreza multidimensional que en ingresos, pero sí mostró una mejoría que nadie discute. Pero por supuesto que hay mucho por avanzar. Y yo creo que probablemente el problema de los gobiernos ha sido tradicionalmente ver el conflicto, llamado conflicto mapuche, que desde luego lo es, probablemente mal conceptuado, pero lo es, como simplemente un problema de pobreza, y es un tema también que tiene que ver con derechos. Yo por eso valoro el esfuerzo que hizo el ministro Moreno de abrir un diálogo sin exclusiones, y eso es tremendamente positivo. Claro, probablemente el gobierno con la premura y los objetivos y los plazos que se fijó aceleró mucho la presentación del documento. Yo siento que, ¿qué le faltó? Haber generado un diálogo más extenso con los líderes tradicionales, con los presidentes de las comunidades, con los cuales no se dialogó. Hay aspectos muy positivos, diría yo, en ese programa, que tiene que ver, por ejemplo, en materia económico-productiva, con la reconversión productiva, sobre todo en frutales, porque ya esa región está cada vez dependiendo menos de lo que son los cultivos tradicionales, como el trigo y los granos, y más hacia la fruta, hacia otras variedades, avellano europeo, cereza, entre otros, que son productos de exportación. Yo creo que ese aspecto está bien desarrollado. Creo que hay otro aspecto que es justamente el que tenía que ver con el diálogo, con la cosmovisión, que ahí yo tengo algunas dudas, porque el gobierno va a presentar un proyecto seguramente el próximo mes para el reconocimiento constitucional, y yo simplemente espero que ese reconocimiento constitucional no solo ponga la palabra pueblo, porque eso perfectamente lo podríamos haber hecho hace 20 años atrás. Yo no estaba en este Congreso todavía, ni siquiera como diputado, pero yo entiendo que se votó varias veces, no una, creo que fueron 6 veces, y siempre contó el reconocimiento constitucional de pueblo mapuche con el rechazo completo de quienes hoy día están en el gobierno. Entonces, yo siento que igual todo esto es un aprendizaje para todos. Yo espero que finalmente ese proyecto que se presente del reconocimiento constitucional se haga cargo de cómo la causa indígena en el mundo también ha variado y por lo tanto hay que incorporar otros conceptos y elementos. Seguramente usted ubica a Pedro Cayuqueo, Sí. el periodista. Yo leí uno de sus libros donde dice que la historia que a él le enseñaron en el colegio con respecto a sus antepasados es muy distinta a la historia que le contaron sus abuelos. Entonces uno dice, bueno, ¿irá a haber algún cambio en este sentido, en términos curriculares? ¿Le van a seguir enseñando lo mismo? Donde había un pueblo ganador, por una parte, que era el pueblo chileno con la dominación de los territorios que le Cornelio Saavedra, la pacificación de la Araucanía, o al mismo tiempo se va a rescatar, digamos, ese espíritu ancestral del pueblo mapuche a través de los contenidos programáticos en el colegio. Bueno, mi generación se formó en la región de la Araucanía y en todo el país también con los textos de Sergio Villalobos. Aquí yo lo respeto como un destacado historiador que es, pero para los efectos de lo que nos importa en la región de la Araucanía, yo siento que la historia que él cuenta es una historia que está bastante distorsionada. Más de alguna vez se lo plantea, tuve la oportunidad de planteárselo él mismo. Él, por ejemplo, no reconocer la existencia del pueblo mapuche, para eso es todo araucano. Y evidentemente eso nos da cuenta de la cosmovisión y de la cultura de ese pueblo que es bastante rica. Él señala que no lo es, digamos. Bueno, podríamos estar enumerando varios aspectos. Sí, hay otros destacados autores intelectuales también del pueblo mapuche, Pablo Marimán, entre otros, y muchos otros jóvenes que han ido surgiendo en el último tiempo que nos ayudan a situar la historia de esa región donde el Estado llegó 70 años más tarde que al resto del territorio nacional, y eso también permite explicarse los problemas de pobreza, y por supuesto yo estoy de acuerdo en que eso se ha incorporado también en el currículo, y algo de eso también trae el Plan Impulso. Ahora, con respecto a las tierras, hay una explotación que se considera que es brutal porque se han instalado bosques que son de rápido crecimiento, y eso ha significado también restar las posibilidades de desarrollo al pueblo mapuche,
que por otra parte ha recibido tierras, pero no han recibido asistencia técnica ni apoyo que les permita entonces hacer una agricultura que sea finalmente sustentable. ¿Es así o no? Bueno, efectivamente hay problemas de productividad con esas tierras, porque requieren no solo ser entregadas, sino que ir acompañadas de instrumentos, de herramientas, de fomento que sean sustentables en el tiempo. Estamos hablando de agricultores que tenían 1 hectárea y ahora pasan a tener 10 hectáreas una familia, y eso no lo puede hacer producir con una yunta huelle, en el mejor de los casos, si es que contaba con ella. Y de ese punto de vista, el que se incorporen algunos instrumentos de fomento productivo creo que es beneficioso. Vamos a ver finalmente cuántos son los recursos que el gobierno va a destinar a esto. Hay algunas preocupaciones también, por ejemplo, en el tema de la entrega de tierras, porque este gobierno, cuando asume el 11 de marzo, tenía listo 37 carpetas, igual número de comunidades o fondos, ¿no es cierto?, que iban a ser comprados para entregárselas a esas comunidades. ¿Y qué ocurrió? Que hasta el día de hoy de esas 37 se han entregado creo que 1 o 2. Se frenó ese proceso de entrega de tierra bajo el argumento que era mucha plata. Bueno, efectivamente esto va a significar un ahorro fiscal y eso tiene un valor, por un lado, pero eso va a significar también un desincentivo a que otros agricultores sigan vendiendo tierra, a pesar de que hay una ley indígena vigente que garantiza el derecho de esas comunidades a que se les restituya su tierra. Por lo tanto, mi impresión es que este gobierno en los próximos 3 años va a entregar muy poca tierra, y creo que este argumento de reducir, ¿no es cierto?, los costos va a ser justamente un desincentivo para que muchos vendan. Eso viene acompañado de los derechos de agua, ¿no? En algunos casos sí, sí, claro, y eso también muchas veces encarece, porque estos derechos de agua, bueno, a raíz ¿no es cierto?, el Código de Agua tiene un costo, se transa en el mercado, algunos son muy caros dependiendo de la cuenca de que se trate, y sí, una buena parte hoy día de esos predios van con derechos de agua. Ahora, ya que hablábamos de la educación de antes, ¿cómo está el proceso educativo en los niños que están en el campo y que son de la etnia mapuche en la región de la Araucanía? Yo creo que se ha ido avanzando con integración, con mejor infraestructura, estos mismos jardines infantiles que van a estar interrumpidos en lo que era la meta presidencial hasta el año pasado, pero en eso se ha avanzado mucho. Creo que hay preparación, creo que la reforma educacional también está notándose al interior del mundo rural. Por supuesto hay menos internados que los que había antes, pero también hay más transporte escolar para que esos niños puedan desplazarse de manera segura. Eh, en materia de contenido, en materia curricular, bueno, las exigencias son las mismas que cualquier otro establecimiento. En materia de interculturalidad, se ha ido también avanzando con los últimos años con lo que son los educadores interculturales. Usted ha planteado suprimir las notas de primero a cuarto básico, ¿no? Sí, nosotros pedimos a esta biblioteca un informe de cómo lo estaban haciendo en general los países exitosos en educación, especialmente los países nórdicos, Finlandia, Estonia, Dinamarca. Y la verdad que el informe es bien concluyente en el sentido que en esos países ya no existen notas, no solo hasta cuarto básico, ¿no? En toda la enseñanza básica no existen notas. ¿Qué ocurre hasta kinder? Que el estudiante aprende en base al juego, en base a la didáctica, una didáctica distinta, al estímulo, al apego, por supuesto. Hay todo un proceso de desarrollo neuronal. ¿Y qué pasa con ese estudiante que llega a primero básico y abruptamente lo empiezan a medir con notas? Lo que están fomentando no es la colaboración del estudiante, lo que se está fomentando ahí es la competencia. Claro, para un padre debe ser mucho más fácil, especialmente a veces cuando el papá está con mucho trabajo y poco tiempo para la casa. Ah, te sacaste un 6, perfecto, me quedo tranquilo. Te sacaste un 4, me preocupo. Pero la nota, la verdad que nos está entregando mucha información de cómo ese niño va alcanzando su proceso de aprendizaje en distintas materias. Por eso que toda la evidencia mundial, no solo de estos países, muestra que lo aconsejable es evaluar cualitativamente por reportes, por avance, por trabajo, más que por nota o prueba. Se nos pasó volando el tiempo, ¿eh? Qué bien. Hay harto que hablar de la Araucanía. Sí, senador Jaime Quintana, le queremos agradecer esta conversación. Esperamos que de aquí a enero sigamos hablando, porque hay muchos problemas que tienen que ser tratados, que la gente tiene que conocerlo más en profundidad, más allá de la cuña que aparece en los medios a veces, que no es tan ilustrativa. Así que le agradecemos a los que interesa conversar con nosotros. Creo que eso es lo bueno que tiene un programa como este, porque a veces la inmediatez, ¿no es cierto?, la respuesta en forma rápida, en pocos caracteres, nos tiene como nos tiene, con algunas cosas, perdón, antes que terminemos, estamos en una biblioteca.
el libro más vendido en Chile, el libro La Quinita Larraín, con todo el respeto que le tengo a esa persona de la televisión, da algo que pensar, algo está pasando, y por eso programas donde podamos entrar en profundidad en estos temas, viendo tantos libros interesantes, bestsellers en Chile que podrían ser leídos también, creo que es parte de la conversación que nos hace falta en Chile. Senador Quintana, muchas gracias. Y gracias a usted por seguir estas conversaciones aquí en Profundidad de Campos, en TV Senado, a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Será hasta la vista.